La inactividad física, el sedentarismo, está haciendo estragos no solamente en nuestros niños, también en las edades extremas como en los ancianos. Existen trabajos publicados, trabajos refrendados científicamente que apoyan el entrenamiento físico, entrenamiento de fuerza, eso sí, por supuesto que dirigidos por expertos, supervisados desde los 6 años de edad. Y muchos nos hemos quedado, incluyendo al personal de salud, con eso de que los niños no deberían hacer entrenamiento de fuerza. Sin embargo, hoy nos vamos a dedicar más que todo a hablar de los adultos y tenemos como invitado un gran amigo, colega, que coincidimos en la ciudad de Maracay, donde ambos trabajamos, el doctor Omar Ronquete Rubiano. Omar es médico egresado de la Universidad de Carabobo, desde donde yo también egresé como médico. Él es cirujano formado también en Venezuela como posgrado y luego hizo el posgrado de cirugía cardiovascular en el Instituto del Corazón en la Universidad de Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo, mi ciudad natal, en Brasil. Este caballero ha trabajado alrededor del mundo en muchos países, por supuesto Venezuela, Brasil, donde estudió y se formó, República Dominicana, en Jamaica. Es un hombre que ha viajado alrededor del mundo llevando su medicina, abriendo corazones, conociendo los corazones, y lo hemos invitado para conversar sobre entrenamiento de resistencia, ese fortalecimiento de cuerpo, corazón y también de la mente, porque ¿quién mejor que un doctor que ve de cerca el corazón, que trabaja con él, que cuando Pablo Motos entrevistó a Valentín Fuster, cardiólogo famoso, él quedó prácticamente conmovido y desde ese momento empezó a hacer ejercicio cuando el doctor le dijo que él era capaz no de saber quién era rico o pobre cuando abría el corazón, sino de saber quién tenía mayor posibilidad de sobrevivir ante un evento cardíaco por solamente visualizar cómo estaba ese músculo, cómo estaba esa grasa que nos envuelve los órganos internos. Y de allí que quedó motivado para ejercitarse, sobre todo con entrenamiento de fuerza. El doctor, ustedes dirán, bueno, un cirujano cardiovascular sí, porque este doctor es, como les digo, polifacético y tiene unos hobbies, la pesca, pero también artes marciales y el entrenamiento de fuerza. Por eso lo hemos invitado para que nos hable por qué es importante el entrenamiento de fuerza, desde qué edades, cuál es la supervisión, cuáles son los cuidados, cuáles son las contraindicaciones y algo muy importante que siempre pasa desapercibido o que la gente tiene conceptos errados, que es la hidratación. La alimentación y la hidratación cuando estamos haciendo ejercicio y sobre todo en las épocas de calor. Bienvenido, Omar Ronquete. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, queridísima Miriam. ¿Cómo estás? Pues bastante bien emocionada de tenerte aquí conversando sobre este tema que me apasiona, porque también una de las dudas de la mayor parte de la gente, incluso de nosotros los médicos, es que cuando se habla de entrenamiento de fuerza se piensa que solamente son las personas que hacen levantamiento de pesas y no toman en cuenta que el subirse a un patinete, que el colgarse de un tubo, que el niño que va en la bici, que el que se sube a los hombros al otro y corre con él, que jugamos al caballito, el que hace las lagartijas y todo eso también son entrenamientos de fuerza. Es correcto. De hecho, gracias por la introducción que hiciste, muy amable. Agradecido primeramente por esta oportunidad para poder conversar y compartir con todas las personas que te ven por tu canal. Un placer enorme. Esta conversación nuestra comienza desde la base de una publicación que hace la Asociación Americana de Cardiología, la American Heart Association, que publicó un paper, una manera de ellos hacer una exposición de motivos y de
una serie de artículos que ellos han conglomerado, donde está que el entrenamiento de fuerza ha mejorado y mejora la sobrevida de mucha gente y a muchas edades diferentes y en diferentes condiciones médicas. Es decir, el ejercicio de fuerza beneficia tanto a personas con enfermedad cardiovascular como a aquellas que no la tienen. Y eso es la parte que donde esa publicación es muy importante, porque la mayoría de la gente dice, bueno, ya estoy enfermo, pues qué diablos, no hago nada. Pues resulta que no. Tanto aquellas personas como que han hecho ejercicio durante mucho tiempo, como las personas que ya tienen alguna condición de salud, van a mejorar con el ejercicio. Y el ejercicio de fuerza, como tú bien lo dijiste, no es solamente levantar el peso. Resulta que las famosas bandas elásticas funcionan. Las he buscado por aquí, esto que la gente Exacto. lo tiene en su casa, pero no sabe que es un ejercicio de fuerza, ¿sabes? Claro, o sea, inclusive hay un aparatito que es el TRX, que se pone contra la apertura de la puerta y el ejercicio es en contra de tu peso, o sea, estás levantando tu peso dependiendo de la angulación. Eso también es un ejercicio de fuerza y funciona. Y de hecho, dentro de lo que está en el artículo, colocan dentro de las cosas que también se puede combinar con ejercicio aeróbico. Lo interesante también es en que en los parámetros que se han medido para saber que hay beneficios de este tipo de ejercicio, del músculo ejerciendo una fuerza en contra de una fuerza externa, que esa es la definición del ejercicio de fuerza como tal. ¿Cuáles serían las indicaciones precisas? Tú como cirujano cardiovascular, tú como ese médico que abre corazones, que trata a aquel paciente que tiene ya una alteración, bien de índole metabólica o porque trajo ya de nacimiento una predisposición congénitamente determinada que el corazón fallara, a lo mejor no pequeñito, sino de mayor. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Bueno, fíjate, eso es una pregunta muy interesante porque obviamente una persona dirá, yo tengo insuficiencia cardíaca, me cuesta trabajo inclusive peinarme, por decir algo, y eso ya te pone una clasificación dentro de la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Pero a pesar de que la persona pueda tener ese fallo, esa dificultad, pudiera hacer eventualmente algún tipo de ejercicio de fuerza que no requiera eventualmente ir a la parte aeróbica, que es la que le genera la dificultad respiratoria, la disnea. Y se va a ver mejorada su capacidad y su fracción de eyección, inclusive. ¿Por qué? Porque resulta que el ejercicio de fuerza de alguna manera estimula que ese corazón pueda contraer mejor. El ejercicio de fuerza, inclusive, ya está demostrado y hay papeles que hablan acerca de esto, puede disminuir la presión arterial en reposo y puede disminuir tanto la presión arterial sistólica y diastólica en pacientes que cumplen con el ejercicio, y la American Heart Association lo dice inclusive haciéndolo 2 veces por semana. Estamos hablando de personas con insuficiencia cardíaca. Entonces, a ese nivel de beneficios puede llegar el hacer el ejercicio de resistencia con peso, básicamente. Porque las contraindicaciones básicas van a ser más bien por cuestiones esqueléticas, vamos a decir artrosis, personas que tengan dificultades o problemas a nivel de la columna, donde el cargar peso pues les va a traer consecuencias graves. Pero existe una posibilidad para ellos y es hacer los ejercicios en piscina, ¿ok? Porque a pesar de que la gravedad va a verse disminuida en una piscina, ellos van a seguir cargando con el peso corporal, que si bien se siente disminuido, sigue siendo un peso. Y esas personas pueden hacer ejercicios en piscina y van a verse beneficiados también.
muchos no se dan cuenta que el hecho de tú estar sentado y levantarte, el hacer sentadillas que llamamos, el ponerte en cuclillas y elevarte, ya ahí estás haciendo no digamos entrenamiento, pero es un ejercicio de resistencia Por supuesto. con tu propio cuerpo sin necesidad incluso de tener ningún aparataje ni tampoco de estar en un gimnasio. Pero la recomendación, me imagino, en los pacientes, sobre todo en tus pacientes, en los pacientes cardiópatas, en los intervenidos quirúrgicamente del corazón, debería ser que lo hicieran de la mano de un entrenador. Sí, siempre, siempre porque hay cosas, y lamentablemente aquí hay que decir las cosas sin censura. Los médicos estamos capacitados para poder dar recomendaciones, pero tenemos limitaciones porque nuestra formación no es de medicina del deporte en líneas generales. Existen los médicos del deporte, existen los traumatólogos, los fisioterapeutas, etcétera, pero los profesionales del área del deporte están muy bien formados. Usualmente, tanto en Brasil como en Europa, en Estados Unidos, es gente muy bien formada. En Venezuela sí es verdad, mucha gente que se pone en los gimnasios son personas que no han sido formadas, son empíricos, y la mayoría de las veces, pues bueno, ahí suceden las cosas que suceden en nuestros países donde se permiten cosas que no deberían, que no hay certificaciones como exigencias y vienen lesiones. Cuando tú estás en manos de un profesional, pues las cosas son distintas. De hecho, yo estoy en un programa que se llama Papis sin barriga y sencillamente es maravilloso, ¿me entiendes? Me ¿Por imagino qué? que Porque estará la estás, contrapartida de mami sin barriga, ¿no? bueno, eso ya ahí es off the records. Eh, pero te digo, funciona porque precisamente se trata de profesionales que se han dedicado a estas cosas y sencillamente te van dando la guía. Y cuidado, no es solamente una guía de los ejercicios, también de nada vale que tú hagas todo el ejercicio del mundo si tú estás ingiriendo 3.000, 4.000 calorías en un día. Hay que Es recordar que para perder peso y para lograr objetivos hay que esforzarse un poco, pero eso tampoco implica pasar hambre. Las cosas bien hechas siempre llegan a buen lugar. Y con lo que me decías, las contraindicaciones, fíjate tú, y los beneficios. Nosotros en cirugía cardiovascular, a los pacientes con claudicación intermitente, nunca les decimos que paren de caminar. Una de las cosas y de las premisas que siempre se les indica es usted tiene que seguir caminando. Y viene después la contrapartida también. El ejercicio de fuerza, de resistencia, les va a ayudar también a que esa claudicación eventualmente mejore. ¿Por qué? Porque resulta que, y es parte del famoso paper del que estamos, que es la base de esta conversación, en ese paper ellos recogen información donde han demostrado por medio de ecografías que las personas que hacen ejercicios de fuerza les puede inclusive hasta aumentar en 1 y 2 milímetros el diámetro de las arterias. Y el endotelio mejora su función y una de las cosas que Valentín Fuster admite es que ese famoso endotelio actúa como un órgano en sí mismo y es tan extenso como la piel, que es otro órgano muy importante. y sobre todo desde el punto de vista de lo que es la fisiopatología de los procesos inflamatorios, que Correcto. recuerdo a nuestro profesor de fisiología y fisiopatología, el doctor Rafael León Heredia, Chucho, en la Universidad de Carabobo, mi profesor y después mi médico tratante hematoncólogo en Estados Unidos. Y él publicó un libro que era pequeñito, pero hablaba de la inflamación. Él ya se adelantaba a decirnos que la base de la mayor parte de los procesos malignos, degenerativos, tenía que ver básicamente con la inflamación. Tú sabes que tenemos un trabajo, por lo menos en pediatría, un trabajo coordinativo que nosotros deberíamos asesorar para que los padres pusieran a estos niñitos a trepar, a escalar, a caminar por superficies donde tengan que mantener el equilibrio, andar a campo traviesa, además la tirolina y muchas otras cosas. Y ese ejercicio que tú hablabas de los ejercicios aeróbicos de resistencia, que incluyen, fíjate que no es esto, no es tener esto en la mano o unas más grandes, no, es montarse en una bicicleta, es
saltar la cuerda, es jugar al tenis, es hacer ejercicios acuáticos, y ese trabajo de fuerza también implica simplemente saltar, desplazarse con un peso externo, como cuando cargamos a caballito a otra persona, o cargar cualquier peso cuando hacemos senderismo y cargamos una mochila de 10 12 kilos. Ahí estamos haciendo ese tipo de ejercicios. Los deportes, como decía también, los deportes náuticos y el judo, la lucha, cuando estamos oponiéndonos, el tú estar en una pista de nieve, el alar un trineo, o alar una carga, o empujar al otro, ¿sabes? Todos esos son momentos en que nosotros estamos haciendo, obviamente no hablamos allí de entrenamiento, pero estamos ejerciendo una fuerza. ¿Cuáles serían esas recomendaciones caseras para nuestros oyentes, esos padres, los abuelos que nos siguen? ¿Qué recomendarías tú como cirujano cardiovascular a la población común? Mire, coja usted y salga mañana, vaya saltando. Claro. Fíjate, el ejercicio a toda edad es bueno. Lo que tú dijiste en la introducción es muy cierto. A todos nos quedó desde formaciones tempranas que, por ejemplo, los niños no deberían de cargar pesos, etcétera, pero eso ha cambiado, evidentemente ha cambiado. Y en cuanto a las personas mayores, igual. Ya personas de 50 años, como es el caso mío, y mayores, pueden hacer ejercicios de fuerza con pesos. Claro está, va a depender de su estructura ósea, va a depender de su condición de las articulaciones, que no posean problemas a nivel de columna que les impidan hacer un esfuerzo mayor. Y claro está, hay ejercicios que podrían estar proscritos, pero no necesariamente otros. ¿Y dónde está el detalle? El detalle está en que hay que trabajar grupos musculares, entiéndase tren superior, pecho, espalda, piernas, y hay que irlos alternando, obviamente, con periodos de reposo. En ese periodo de reposo se pueden hacer los otros ejercicios, como son las sentadillas, los push-ups, los abdominales, etcétera. ¿Ok? Y si la persona lo alterna, como es el caso mío, con artes marciales, aikido, judo, karate, taekwondo, qué sé yo, mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque resulta que las artes marciales, en líneas generales, lo que te van a dar tanto a niños como a adultos, como jóvenes o mayores, es un grado de coordinación del cuerpo que otras personas no van a tener. Por ejemplo, un futbolista o una persona que se dedica a hacer un deporte mucho más específico, su respuesta ante estímulos es diferente, ¿ok? Porque el cuerpo en todas partes tiene receptores. Receptores a la fuerza, receptores al aire y por supuesto las artes marciales hasta cierto punto cuando ya se llega a un grado de maestría, pues dicen y comentan que genera ese sexto sentido de prever algunas cosas, pero eso solo para grandes maestros. Cuando has hablado de respetar los tiempos que llamamos de recuperación, cuando hablas de respetar el tiempo de descanso, también esa intensidad de entrenamiento que yo lo veo con mucha frecuencia, consultan los adolescentes a la consulta pediátrica, y los padres están preocupados porque el chico quiere estar en el gimnasio, levantando su carga, su peso, haciendo su entrenamiento de resistencia, y quiere hacerlo todos los días. Eso es contraproducente porque eso lleva a lesiones, ¿ok? El músculo, hay que entender, es una fibra de proteína que se une y se suelta, se une y se suelta. Resulta que para muchos, y en esto pues la fisiología es importante, el músculo gasta más energía en soltarse que en unirse. La unión de la actina y la miosina, si te acuerdas, requiere de energía, pero gasta más energía el relajarse que el Que contraerse. es contraerse. Y eso es tanto en musculatura esquelética como en la cardíaca, que es diferente. Microscópicamente y histológicamente, es decir, en las células, son diferentes. Por eso es músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. Y en el músculo estriado esquelético hay diferencias también, pues
las fibras no son iguales a una persona que ha hecho ejercicio toda su vida al que no ha hecho ejercicio nunca. Entonces ahí es donde hay también que respetar las diferencias. Tú puedes llegar a tener un músculo de un atleta, puedes llegar a tenerlo, pero eso requiere de constancia. El gran secreto de la vida. como todo en la vida. Todo lo que tú decidas hacer en tu vida va a requerir de constancia. Con- Nadie es médico de un día para otro, nadie es un artista de un día para otro, nadie es un Elon Musk de un día para otro. Dentro de esa constancia, tú también tienes que respetar los tiempos, pues ese músculo requiere de un tiempo para que descanse y resulta que cuando está descansando, él se está desarrollando. Y eso es algo que muy pocos lo saben y mucho menos lo dicen. Es decir, la gente no entiende que a veces cuando hace ejercicio está quemando más grasas cuando está descansando que cuando está haciendo el ejercicio como tal. Ahora, lo que sí debes llegar cuando haces tu actividad física es a que esa actividad física de verdad sea significativa. No vas a, no es que siempre vas a llegar a extenuarte, pero el ejercicio de fuerza requiere que esa fuerza de verdad sea significativa. Es decir, de que te vale que tú hagas 80 repeticiones con 2 kilos, cuando de repente tú puedes, porque el cuerpo te da, puedes levantar 7 o puedes levantar 10 y haces 10 repeticiones, por ejemplo, sin llegar a la extenuación absoluta del músculo, que si lo puedes hacer, bienvenido, pero el ejercicio tiene que tener significado. Omar Ronquete, tú eres cirujano cardiovascular. Tú te encargas de cuidar, de intervenir quirúrgicamente, de operar, de reparar, de hacer prevención en salud de esa bomba que impulsa toda nuestra sangre a través de ese circuito. Y en este momento quiero que nos hables de la sed. Esa señal de necesidad de ingerir agua para mantener ese volumen circulatorio, para que ese corazón bombee, porque, bueno, yo toda la vida quise ser, para que lo sepas, quise ser cirujano cardiovascular, porque cuando yo tenía como 10 años se hizo el primer trasplante de corazón humano allá en Ciudad del Cabo con Christian Barner. Yo era enamorada. Bueno, yo me enamoro de todas las personas inteligentes, las admiro. Sí, las admiro. Entonces, yo, nada, de pequeñita de 10 años, yo quería ser cirujano cardiovascular y a pesar de que todos los órganos, y ahora yo como pediatra y dermatólogo pediatra, digo que la piel es el órgano más importante, pues sigo respetando cada una de las especialidades y en el caso la tuya, porque muchas veces se ve lo grande, se ve aquello, tú sabes, de abrir el corazón, hizo el trasplante, pero nos olvidamos de que si el organismo está deshidratado, aunque sea en un 1%, es esa persona, ese trabajador que a lo mejor se cae más rápidamente de lo que le sucedería si estuviera hidratado. A lo mejor es el niño o el adulto que tiene infecciones urinarias recurrentes, es la persona que está haciendo los cálculos renales o en otros órganos, es a lo mejor aquel que tiene enfermedad periodontal, que tiene sarro, que tiene esa lengua saburral, que tiene halitosis, es el niño que tiene estreñimiento o el adulto también, es la mayoría de los niños que llegan a clase y se adormecen y sobre todo ahora con el verano, o esos niños que no les da para el razonamiento lógico de la matemática, los que tienen dolores de cabeza y migrañas específicamente, ese déficit de líquidos, ¿hasta dónde llega? ¿Cómo tú, como cirujano cardiovascular, nos puedes orientar? ¿Cuál es tu recomendación para que una persona no se confíe únicamente con la sensación de sed? Sobre todo yo hablo como pediatra. Los bebés pequeñitos, usted no espere que el bebé le pida agua porque la sed es el signo de deshidratación. Nosotras las personas mayores, yo por lo menos tengo 67 y a veces no tenemos la sensación de la sed y nos estamos deshidratando, tenemos la saliva espesa, nos duele la cabeza. Entonces, mantener esa botellita de agua y las recomendaciones que tú nos des son bien importantes. Así que cuéntanos. Vale. Bueno, no cabe duda. La sensación de sed ya es una alarma de por sí. En los extremos de lo que es la fase etaria de la vida, pues hay que tener más cuidado todavía, porque tanto en niños como en personas muy mayores,
el llegar a la deshidratación ya es una alarma en los niños porque su espacio corporal es mayormente agua y una pérdida que pudiera ser insensible para un adulto, para un niño es importante, porque su compartimiento interno es proporcionalmente mayormente agua. Y en un adulto mayor, pues una pérdida también que pudiera decirse insensible o despreciable en una persona joven, también pasa a ser importante porque su cerebro ya no atiende de la misma manera esos cambios, básicamente. Y el corazón a lo mejor tampoco, por ya problemas que se van juntando, sea por problemas valvulares, sea por problemas coronarios o de la misma presión arterial. ¿Qué pasa? Que lo que es el ciclo del control de la homeostasis, famoso, el equilibrio para aquellos que no lo entiendan, juega un papel muy importante la parte de los receptores neurales a nivel bulbo, como los receptores a nivel de corazón, en aurícula, y eso genera una cascada de hormonas que generan la homeostasis o el control de la diuresis, entre otras cosas. Y dentro de ese control de la diuresis también está metida los controladores de la presión arterial. Es decir, tú también vas a orinar más o menos dependiendo de tu presión arterial, no cabe duda. Y las recomendaciones es, si usted está en una situación de calor extremo o si usted está en una fase de ejercicio, beba agua cada vez que pueda. Beba agua cada vez que pueda. No hay por qué llegar a tener la piel seca, la boca seca, no hay por qué llegar a tener la sensación de sed extrema. ¿Por qué? Porque sencillamente vas a prevenir problemas graves. A no ser que tú seas un atleta ya muy bien entrenado, donde tú digas yo puedo estar una hora sin tomar agua, pero después tomas agua. ¿Ok? Y yo doy el mejor ejemplo, los jugadores de fútbol. Usted ve a alguien del Real Madrid, del Barcelona o de cualquier otro equipo de fútbol que no agarre cualquier minutito y se zampa un poco de agua encima. ¿Y por qué lo hacen? Ah, porque hay un detalle. Igual que hacen los maratonistas. ¿Cuál es el detalle? Que si tú te vas deshidratando, tú no vas a rendir igual. Es decir, el ejercicio de resistencia o el ejercicio aeróbico, si tú estás hidratado, tienes mejor performance. Se ¿Por qué? afecta el Porque, rendimiento físico e por intelectual, sí, señor. supuesto, por supuesto, tú estás mucho más pilas si tú estás hidratado. Cuando tú ya estás deshidratado, compañero, ya todo Mira, va en low motion. he asistido muchas veces a los partidos de los entrenamientos de fútbol. Yo tengo un nieto que está federado y siempre me angustia, es más, lo tengo fijado en el X, ¿sabes? En el Twitter. Los tratan como si fuesen camellos. Yo pasé una vez un partido en época de calor donde esos niños no los obligaban a beber agua, o sea, no vi ni uno solo que se echara un buche de agua. Y yo sentada en la grada, bajo la sombra, estaba deshidratada. O sea, no puedes pretender que el rendimiento físico, intelectual, la memoria, la atención sea igual. La fatiga aumenta, la velocidad de esos niños, el rendimiento, como dices tú, pues se ve mermado ante la pérdida de agua. Y si cuando tú hablabas de una hora, si ya después que tienes 2 horas de un entrenamiento deportivo, un entrenamiento como lo hacen estos señores, obviamente ya puedes perder litros de sudor en una hora No. y ese sudor va acompañado de sales y entonces ya allí tendrías por ley que hidratarte con agua que tenga sodio y que tenga potasio y que tenga otros minerales. No solo minerales, acuérdate de que hay el famoso suero de rehidratación oral, Ujú, ujú. que es una gran maravilla de la fisiología. Tiene su poco de glucosa y tiene aquel famoso citrato para combatir también la acidosis metabólica. Porque es que la gente cree que deshidratarse es no solo agua, no, no, no. Los electrolitos son importantes, pero para que esos electrolitos pasen a la célula requieres del poquitín de glucosa, porque resulta que la bomba sodio-potasio está unida a la glucosa. La Academia Nacional de Ciencias Americana dice que aproximadamente los
hombres deberían tomar unos 3 a 4 litros de agua al día, en términos generales estoy hablando, Sí, y, acompañadas por las esposas. y las mujeres y las mujeres, unos 2,7, 2,5, 3 litros. Sin embargo, aquí las instituciones científicas europeas bajan esta cantidad de 3 y algo a 2,5 en los varones y de 2,5 o un poquito más a 2 litros en las mujeres. ¿Cuál es la recomendación para ti o qué recomendaciones le hacen por lo menos a ustedes en esos entrenamientos de papá sin barriga? Bueno, mira, la hidratación allí es a Ad lo que libitum. sí, es a tu propio criterio. Yo siempre les pongo un marcador que si bien es tardío, pero es que es el más importante. Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, una persona en cirugía cardíaca en bomba y le damos perfusión de todo el cuerpo a través de esa máquina de circulación extracorpórea, la máquina corazón-pulmón, nuestro mejor marcador para ver que la perfusión es correcta, es decir, que llega la cantidad de sangre adecuada a todos los órganos, es la cantidad de orina, el volumen urinario y el Y color. Y el el color de la orina, color, excelente. entonces, una persona normal, buena y sana, que está caminando y está haciendo ejercicio, el color de su orina es lo que le va a decir qué tan bien o qué tan mal hidratado está. ¿Ok? Lo que pasa es que es una medición algo tardía, obviamente. No es inmediata, pero es el mejor indicador. ¿Ok? Si estás sudando a borbotones, tienes un calor extremo, mira, no esperes ir al baño porque te va a salir amarillo como una O aullada no vas a ir, o no simplemente vas no vas. a ir. Entonces, ve tomando agua y cuando te den ganas de orinar y veas que la orina está en un color término medio, medio así o más claro, estás bien hidratado. El año pasado tuve la oportunidad de ascender al Roraima en Venezuela. Ay, qué envidia. Y sí, es eso todo el mundo debería hacerlo. Y recuerdo que íbamos caminando, la doctora Isbelia León Heredia, mi amiga hermana con la que hice también el Camino de Santiago, aquí en España, iba caminando y ya llevábamos como 3 horas o más de travesía a pleno rayo de sol, con un calor extremo, y nos íbamos hidratando, pero comencé a sentir calambres. Y en Ok, ese momento yo no había utilizado las técnicas que nos habían asesorado de la sal. No estaba consumiendo las sales. Y en el momento en que empecé a hacerlo como debía ser y no beber solamente agua, porque en una hora tú puedes perder hasta 2 litros de agua. Cuando estás en calor extremo, en situaciones extremas, 2 litros o más de agua. Entonces, claro, yo me hidrataba con agua, pero no estaba agregando las sales. Y los calambres es una de las características clínicas de los síntomas y signos, entre comillas, que tú pudieras presentar ante un fenómeno de deshidratación. cierto. De hecho, nuestro profesor de fisiología ya en la Universidad Carabobo Nuclear Agua nos colocaba el ejemplo de los alemanes en el Oktoberfest, que toman cantidades ingentes de cerveza. Y la cerveza, pues evidentemente, y todo el mundo lo sabe, tiene su efecto diurético. Te hace orinar un poco más que otras cosas. Ujú. Eh, Cuando ellos llegan a cierto punto, ellos le ponen sal a la cerveza. Y es precisamente para conservar parte de ese sodio y no llegar a tener un problema grave por hiponatremia. Por pérdida de sodio. Por Una recomendación en relación a sustancias, aditivos, suplementos, a la dieta que deban tomar en cuenta las personas que se entrenan propiamente, no los que hacemos de vez en cuando un estiramiento o saltamos la rana, hacemos unas lagartijas, no, sino los que hacen entrenamiento de resistencia para fortalecer cuerpo, mente y corazón. Sin duda, existen muchos y esto es toda una industria que vende cualquier cantidad de cosas. Unas son buenas, otras no son buenas, otras son puro marketing, pero en líneas generales, es un hecho de que aunque tú intentes de, entre comillas, el famoso comer sano, siempre va a haber oligoelementos que no están siendo cubiertos básicamente, y son minerales. Tú los puedes cubrir o bien con suplementos vitamínicos que tienen minerales, donde puede estar el magnesio, el cobre, el zinc, una serie de ellos.
sobre todo para quienes están comenzando, les viene genial. Y otra de las cosas que yo recomiendo, inclusive a mis pacientes con varices y pacientes que suelen tener muchos calambres por diferentes circunstancias, porque funciona, es el magnesio. El magnesio está inmiscuido en una cantidad sin fin de procesos bioquímicos, de enzimas, donde sin magnesio no funciona. Y obviamente, pues también ahí está metido el calcio. El calcio también es necesario para la contractura de todos los músculos. Entonces son cosas que hay que tener en ¿Y cuenta. cuáles serían las dosis, por lo menos para los adultos mayores como yo? Bueno, yo por lo menos en cuanto al magnesio les digo que puede ser tanto citrato, malato o treonato, que son de los que se absorben mejor. Una cucharadita de café con un poco de agua en la noche, suficiente. En cuanto a los demás oligoelementos, con algún polivitamínico de estos que tenga los minerales, porque hay unos que se dedican a la B, otros se dedican a más a vitamina C, etcétera. Pero el que tenga oligoelementos también, sobre todo cuando van a comenzar después de un periodo de sedentarismo importante. Que después vitamina D, vitamina C, puede ser, pero recuérdense que, por ejemplo, la vitamina D, si estás en un país donde no hay sol, puedes tomar un camión de vitamina D que no la vas a absorber porque no tiene sol, por ejemplo. Eso me encanta que lo hayas dicho porque eso es un programa que yo quiero hacer, una conversación que quiero tener sobre el consumo y la asimilación de la vitamina D, cuando realmente estamos en deficiencia y cuando realmente debemos nosotros consumirla. Correcto. Y el asunto es eso, o sea, si no tienes sol, no la fijas. Y es una cosa que a muchos colegas se les olvida, pero bueno, ni modo, es así. Omar, ¿alguna otra recomendación? Hagan deporte porque no solamente es prevención para enfermedades cardiovasculares, mejora inclusive, y es parte del paper, que de las cosas alucinantes, como dirían allá en España, te pone a flipar, tío. Sí. Mejora inclusive enfermedades como el Alzheimer, personas con HIV, la depresión, el performance sexual también, mejora la Muy libido. importante. Sí, Liberan claro. endorfinas, serotoninas, todas las Sí, inas. sí, sí. Problemas renales, inclusive, porque te activa el riñón. Y sencillamente, parece mentira, pero prácticamente todos son beneficios. Y lo que hablabas tú de la inflamación, que es la madre hoy en día de la mayoría de las enfermedades, y nosotros lo vemos cada vez que abrimos una arteria, la arteria está enferma porque por fuera está muy inflamada, tiene una fibrosis impresionante y es por un proceso inflamatorio que lleva años, en la mayoría de las veces. Entonces, el ejercicio mejora ese estado inflamatorio. Inclusive en el paper hablan de disminuciones de la proteína C reactiva, tan famosa con la pandemia, ¿no? Básicamente son todos beneficios. 2 veces por semana mínimo. ¿Y algún alimento que tú digas, este no? So pena de que no hemos hablado del alcohol ni del tabaco, que obviamente que eso está totalmente... Básicamente los alimentos procesados dulces, básicamente. Y lamentablemente la mayoría de los alimentos procesados tienen el famoso corn syrup, que es sencillamente un veneno. La glucosa del maíz es un veneno. El aceite de palma es otro que también está en casi todos los procesados porque es el aceite más barato que existe. Es la grasa vegetal más económica. Entonces, obviamente, está metida en todas ellas. Y la mayor parte de las veces no leemos lo que compramos, aparte de también la cantidad de disruptores endocrinos que estamos consumiendo en la medida en que el alimento está más procesado. Correcto. Omar Correcto. Ronquete, me encantó haberte tenido con nosotros. El entrenamiento de fuerza entonces debe ser una Sí, prioridad, sobre señor. todo May the para las force be with personas, you. sobre todo para las personas mayores de 45 años. Antes a lo mejor, bueno, si lo quieres hacer, pero sobre todo para nosotros los mayores y deberíamos inculcarlo y prescribirlo nosotros como médicos desde las edades
pediátricas. Recuerden que no es solamente una mancuerna ni un hierro, un peso de 3, 4, 5, 6 kilos, sino ya les hemos comentado todas las formas que hay para usted realizar ejercicios de resistencia, que esos mitos que existían en relación a las alteraciones del crecimiento en la infancia, eso ya ha quedado en el olvido, eso Máxime, pasó. hoy en día que los niños no están en la calle jugando, están en su cuarto. Lamentablemente. Entonces, y sobre todo, hacerlo como un juego. Esa palabra es mágica. O sea, ejercicios donde los niños aumentan la fuerza muscular, la resistencia, desarrollan el músculo, desarrollan sus capacidades, desarrollan la autoestima, desarrollan la inteligencia, pero hacerlo de una manera que ellos lo vean desde pequeñitos como un juego. Entonces, el ejercicio físico, recuerden que tiene implicaciones cardiometabólicas, tiene implicaciones incluso en la vida de relación, Por supuesto, que lo decías tú, eso psicosociales, los obliga a y interactuar. desde el punto de vista de los viejitos y de los chicos que están en crecimiento y de los adolescentes desde el punto de vista antropométrico, es decir, de sus medidas, de que el muchacho alcance el tamaño que traía genéticamente determinado a través de una sana alimentación y a través del ejercicio físico. Así es. Los invito a que nos acompañen en nuestro canal de Piel a Piel, a que se suscriban, a que nos regalen sus likes, a que nos sigan, y te invito a que tengamos un próximo encuentro, una próxima conversación desde cualquier parte del mundo donde te encuentres ejerciendo. Un abrazo para ti, para tu familia, para ustedes, gracias por habernos acompañado. Un abrazo, mil bendiciones y espero verlos pronto. Amén. Adiós, Omar. Gracias. Bye. Chao.